¿Qué tal, muchachones? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablarles acerca de una experimentación que nosotros hicimos sobre carga y descarga de un capacitor. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues prácticamente aprobar el curso, pero también sería el análisis experimental del proceso de carga y descarga de un capacitor para determinar la constante de tiempo en un circuito RC. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un circuito RC? Bueno, prácticamente es un circuito que consta de un resistor y un capacitor, también llamado condensador. Ahora, con esto nosotros valoraremos su importancia en el funcionamiento en circuitos eléctricos. Vamos a comenzar con conceptos claves, como por ejemplo, ¿qué cosa es un capacitor? En palabras sencillas, es un dispositivo que almacena energía eléctrica y luego lo libera rápidamente. Entonces, quisiera recalcar que capacitor y capacitancia es totalmente diferente. Por ejemplo, en el caso de un capacitor, inicialmente los conductores están descargados. Para cargarlo, nosotros debemos llevar a uno de los electrones de un conductor al otro. Entonces, estos dos conductores terminan con cargas de igual magnitud, pero de signo contrario. Por lo tanto, la carga neta en el capacitor sería de cero. Entonces, cuando hablamos de la carga de un capacitor, nos referimos únicamente al conductor positivo. Experimentalmente se ve que la carga en un capacitor es literalmente proporcional a la diferencia de potencial. Entonces, la constante de proporcionalidad entre ellos se denomina capacitancia del capacitor. Y la capacitancia, aquí podemos ver que su fórmula es carga sobre diferencial de potencial, que es en voltios. Y la unidad de la capacitancia sería en faradios, que sale de Coulomb sobre voltio. Ahora, la diferencial de potencial lo podemos definir sencillamente como el trabajo externo necesario para mover una carga. Prácticamente es lo que empuja a los electrones a moverse y se mide en voltios. Ahora, hablando un poquito más de los capacitores, no solamente son esos cositos negritos que nosotros hemos visto alguna vez en circuitos, sino que tienen diferentes formas, como por ejemplo de placas paralelas, también esféricas y los típicos cilindros. En aplicaciones, tiene diversas aplicaciones. Puede ser para los accesorios para cámaras de flash, también en desfibriladores cardíacos, motores de arranque y entre otros dispositivos. ¿Qué tal? En esta oportunidad yo les hablaré de los materiales que utilizaremos en este experimento. Primeramente necesitaremos una fuente en corriente directa de 12 voltios. En esta oportunidad utilizamos la marca Pyway. Un multímetro digital, un cronómetro, dos cables de 100 centímetros, cuatro cables de 50 centímetros, un panel socket, una resistencia de 20 kiloohmios o también podríamos utilizar una de 10 kiloohmios, un capacitor de 3300 microfaradios. Siguiente. Bueno, como se puede observar en el primer esquema o el primer diagrama, se puede observar que nuestra fuente está representada por epsilon. Aquí, en el primer esquema, utilizaremos una resistencia, el capacitor, un switch para encender y apagar. En el segundo esquema podemos observar que no utilizaremos la fuente, pero continuaremos con la resistencia, el capacitor y el switch. La fuente está representada por epsilon, que es igual a 12 voltios. Siguiente, por favor. Eh, bueno, también se puede observar que este experimento lo podemos realizar en Tinkercad. Es una aplicación y podemos modelarlo con una fuente, un multímetro, un condensador o capacitor, una resistencia y el switch, y los cables para hacer las conexiones respectivas. Bueno, para hacer la carga necesitaríamos una resistencia de 10 kiloohmios y haríamos con un tiempo de 10 segundos. Pero si haríamos tendríamos una resistencia de 15 kiloohmios, el intervalo sería de 15. Y si utilizáramos una resistencia de 20 kiloohmios, el intervalo sería de 20 segundos. Dependiendo de la resistencia, podríamos variar en el intervalo de tiempo, ¿no? Luego comenzamos. Siguiente, por favor. También se puede observar aquí el diagrama que ya expliqué anteriormente, la fuente, la resistencia, el condensador, el switch. Esta es la primera, el del lado izquierdo es el primer esquema, ¿no? Y el lado derecho es la segunda, donde no se utilizará una fuente. Pero aquí estará, en el segundo esquema se realizará la descarga del capacitor. Te dejaremos cargado el capacitor aproximadamente en 13 voltios, ¿no? O la fuente dejaremos cargado a 13 voltios. Seguidamente no utilizaremos la fuente y ahí comenzaremos a realizar las mediciones. Siguiente, por favor. Aquí se puede ver mejor las cantidades que utilizaremos de la fuente de 12 voltios, la resistencia de 12 kiloohmios, el capacitor de 3300 microfaradios y el switch.
Ah, de ahí vamos con el procedimiento del laboratorio que lo hicimos en una de nuestras clases. Primero, configuramos el circuito y conectamos el capacitador a una fuente de voltaje ajustada a 12 voltios. Es importante asegurarse de que la polaridad del capacitor sea la correcta. El terminal negativo debe conectarse al terminal de la fuente. Además, usamos un multímetro para medir el voltaje en el capacitor y un cronómetro para registrar el tiempo. Ya con el circuito listo, procedemos a cerrar el interruptor para iniciar la carga del capacitador. ¿Qué ocurre aquí? El capacitor empieza a acumular energía y esto se refleja en el aumento de voltaje. Al principio el voltaje aumenta rápidamente porque el capacitor está vacío y puede almacenar carga fácilmente. Sin embargo, a medida que se va cargando, el aumento de voltaje se hace más lento. Durante esta fase, tomamos medidas de voltaje a intervalos regulares. En nuestro caso, fueron 5 segundos y anotamos estos datos para analizarlos después. Una vez que el capacitor se ha cargado casi por completo, lo cual vamos a ver en el video, ni bien se acerque a los 12 voltios, hacemos una transición, lo cual cerramos el interruptor nuevamente para iniciar la descarga del capacitor. Durante la descarga, el capacitor empieza a liberar la energía que había almacenado. Al igual que durante la carga, el voltaje disminuye rápidamente al inicio y luego va bajando cada vez más lento. Tomamos medidas de voltaje en el capacitor en intervalos de tiempos iguales, registrando estos datos. Ah, En conclusión, este experimento nos muestra la importancia de los capacitores en la electrónica. Los capacitores son componentes clave porque permiten almacenar y liberar energía de manera controlada, lo que es fundamental para el funcionamiento estable de muchos circuitos electrónicos. Aprender cómo funciona la carga y descarga de un capacitor y nos ayuda a entender mejor cómo se controlan los flujos de energía en los dispositivos que usamos todos los días. Siguiente. En el experimento se analizaron dos procesos importantes del capacitor en el circuito RC, la carga y descarga. En la tabla 1, como vemos, esta tabla muestra los datos recolectados mientras el capacitor se cargaba al conectarlo a una fuente de voltaje de 12 voltios. En la primera columna tenemos el tiempo, en la segunda el voltaje en el capacitor, en la tercera la diferencia de voltaje y en la cuarta es el logaritmo natural de la relación que tiene la diferencia de voltaje entre la fuente. Ah, en resumen, la tabla nos muestra que el voltaje del capacitor aumenta rápidamente al principio y luego se estabiliza, siguiendo un comportamiento exponencial. Estos datos son útiles para graficar y analizar la constante del tiempo del circuito. En la tabla 2, descarga del capacitor, la tabla corresponde a los datos de la carga de un capacitor. Igual, en la primera columna está el tiempo, en la segunda el voltaje, en la tercera diferencia, en la cuarta el logaritmo. En la descarga vemos un comportamiento inverso de la carga. El voltaje disminuye rápidamente al inicio y luego se reduce lentamente. Estos datos confirman que el comportamiento teórico de los capacitadores en un circuito RC permiten calcular la constante del tiempo del sistema. Ambas tablas nos muestran comportamientos esperados de un capacitor del circuito RC. Durante la carga el voltaje aumenta de forma exponencial y durante la descarga el voltaje disminuye exponencialmente. Siguiente. Ya, justamente eso se podría interpretar en las siguientes gráficas, en esta, ¿no? De voltaje versus tiempo, tanto de la carga y descarga del capacitor. Pues en resumen de lo que dijo mi compañero, se ve el crecimiento exponencial del voltaje en el capacitor durante la carga del circuito RC. Inicialmente el voltaje crece rápidamente, pero su tasa de cambio disminuye al acercarse al valor de la fuente. Este comportamiento refleja la influencia de la constante del tiempo tau, ¿no? Con respecto a esta gráfica 2, vamos a ver que se muestra el descenso exponencial del voltaje en el capacitor durante la descarga en el circuito RC, desde un valor máximo hasta cero. Inicialmente el voltaje cae rápidamente, pero su tasa de cambio disminuye con el tiempo. Con esto hemos podido ver que el capacitor desempeña un papel esencial en la electrónica, ya que controla la acumulación y liberación de energía de manera ordenada, lo que a su vez contribuye a la estabilidad de los circuitos y protege a los dispositivos sensibles ante variaciones en el flujo de corriente. Esa sería la conclusión que sacamos luego de haber realizado este experimento de laboratorio. Eso sería todo, gracias.